Lo siento, este restaurante es demasiado caro para ti, se burló mi hermana durante la cena familiar. A la mañana siguiente, su marido se quedó boquiabierto al ver quién era la dueña del jet privado que su empresa necesitaba desesperadamente. Mi nombre es Carmen Vázquez y durante años fui invisible en mi propia familia. Mientras yo expandía nuestro negocio familiar por 3 continentes, ellos celebraban cada pequeño logro de mi hermana como si fuera un milagro. Borraron mi nombre de documentos, desviaron mi correspondencia y me excluyeron de reuniones familiares. Pero lo que nunca imaginaron es que un documento olvidado, una firma falsificada y un medallón de oro convertirían su traición en mi redención. ¿Alguna vez has tenido que elegir entre la justicia y la paz familiar? Era un domingo de primavera cuando descubrí que mi familia había organizado una celebración sin invitarme. Regresaba de cerrar un contrato millonario con una multinacional francesa cuando pasé frente a la sede principal de Transportes Vázquez en Madrid. Las banderas corporativas ondeaban al viento, coches lujosos abarrotaban el aparcamiento y un cartel profesionalmente impreso anunciaba, celebrando 10 años de liderazgo de Lucía en Transportes Vázquez. Lucía, no la familia Vázquez, solo ella. Aparqué mi coche 2 edificios más adelante y me quedé inmóvil tras el volante. No sabía qué me dolía más, no haber sido invitada o no estar sorprendida en absoluto. Creciendo, siempre creí que el equilibrio llegaría eventualmente. Que el trabajo duro sería reconocido. Que si seguía presentándome, ayudando, tomando las decisiones correctas, importaría. Pero últimamente, ser invisible no parecía una fase pasajera. Se sentía intencional. Me alejé antes de que alguien me viera. En casa, saqué una caja de recuerdos que había estado posponiendo organizar. Eran mayormente antiguos boletines de notas, entradas de cine descoloridas, una pulsera de la amistad del colegio. Pero cerca del fondo, encontré el medallón de oro. Tenía grabado el escudo familiar Vázquez, un barco sobre olas y un águila en vuelo. Mi abuelo me lo había dado en mi 20º cumpleaños. Mientras lo lleves contigo, recordarás que eres la guardiana del legado familiar, me había dicho. En ese momento, me hizo sentir importante, valorada. Ahora, ya no estaba tan segura. Lo guardé en su estuche de terciopelo y lo deslicé bajo unos suéteres de invierno, sin estar lista para decidir qué hacer con él todavía. Esa noche, mientras recalentaba una paella del día anterior, mi teléfono vibró. Número desconocido. Casi dejé que saltara el buzón de voz, pero algo me dijo que contestara. ¿Carmen Vázquez? Una voz masculina preguntó. Sí, soy yo. Soy don Ernesto Gutiérrez, notario de la familia. Lamento llamar sin previo aviso, pero he estado intentando contactarla sobre los documentos de transición del fideicomiso familiar. Nunca devolvió su copia firmada. Fruncí el ceño. ¿Qué documentos? Hubo una pausa. Se enviaron hace 3 meses. Correo certificado a su dirección en Chamberí. Nunca recibí nada, respondí, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Tendría un momento para reunirse en persona? Creo que necesitamos revisar algunos asuntos juntos. A la mañana siguiente, fui a la oficina postal. La funcionaria verificó el historial de mi buzón. Lo siento, señora Vázquez. Parece que hubo una solicitud de cambio de dirección firmada digitalmente por Lucía Vázquez. Su correspondencia fue redirigida a la dirección de su hermana durante los últimos 4 meses. No respondí. Solo asentí y caminé de regreso a mi coche, con un zumbido en los oídos que ahogaba el ruido del tráfico madrileño. Llegué al despacho de don Ernesto al mediodía. Me recibió con una mirada cautelosa y me condujo a una sala de conferencias tranquila con las persianas a medio bajar. Quiero ser claro, comenzó. Lo que le voy a mostrar hoy se basa en las instrucciones más recientes de sus padres, pero puede sorprenderla. Colocó una copia de los documentos actuales del fideicomiso sobre la mesa. Las firmas eran reales. El sello notarial estaba allí. Mis padres habían cedido legalmente cada propiedad familiar, terreno y acción de la empresa a Lucía. Todo, susurré. Sé que esto es difícil, dijo. Pero pensé que ya lo había visto antes. Negué lentamente con la cabeza. Don Ernesto, en la versión anterior, ¿estaba yo incluida? Asintió. Sí, como cobeneficiaria. Esa versión aún está en nuestros registros, a menos que haya sido formalmente revocada. Se detuvo,
se levantó y caminó hacia su caja fuerte. Con manos cuidadosas, sacó un sobre cremoso, grueso y sellado con una pegatina dorada. Esto, dijo, era para usted. Está fechado 6 meses antes de los nuevos documentos. Sus padres lo dejaron personalmente. Lo miré fijamente, repentinamente consciente de lo frías que se sentían mis manos. ¿Por qué nunca lo recibí? Suspiró. Su hermana lo recogió el día que usted debía venir. Dijo que se lo entregaría. Por supuesto que lo hizo. Rompí el sello lentamente y desdoblé la carta del interior. Mis ojos escanearon la primera línea y mi estómago dio un vuelco. Ni siquiera me di cuenta de que estaba conteniendo la respiración hasta que la página tembló en mi mano. La carta dentro de ese sobre no era solo sentimental. Era legal. Una copia notarizada del documento original del fideicomiso, nombrándome claramente como propietaria del 50% de los bienes inmuebles de mis padres y su fondo de jubilación, fechada 14 meses atrás. La firma de mi madre, la de mi padre también. Y luego en el margen, una pulcra nota adhesiva con la letra de don Ernesto, para Carmen. Copia conservada. Me senté en silencio aturdido mientras él se levantaba discretamente para darme un momento. 14 meses atrás. Eso fue antes de que Lucía regresara a vivir a la casa familiar tras su segundo divorcio. Antes de las repentinas cenas familiares semanales a las que ya no me invitaban. Antes de que empezara a preguntarme si me estaban excluyendo lentamente o si simplemente había comenzado a desvanecerme por mi cuenta. Le daré tiempo con esto, dijo don Ernesto suavemente, colocando un vaso de agua junto a mí. Lléveselo a casa y, Carmen, no se apresure a responder. Procese primero. Le agradecí, las palabras apenas formándose. Mientras conducía a casa, la carta descansaba en el asiento del pasajero como un peso. Mis dedos seguían moviéndose nerviosamente, con ganas de llamar a alguien. ¿Pero a quién? ¿Mis padres? ¿Mi hermana? No estaba lista para gritar. Todavía no. En casa, me senté al borde de mi sofá, carta aún en mano, e hice algo que no había hecho en años. Lloré. No el tipo de llanto que viene del desamor, sino ese llanto hueco y frío que surge cuando te das cuenta de que algo no fue un accidente. Fue una elección, una estrategia, una decisión en la que ni siquiera fuiste invitada a opinar. Entre lágrimas, comencé a anotar cifras. Yo había sido quien les ayudó a pagar la segunda hipoteca después del crash del mercado inmobiliario. 78.300 euros en total a lo largo de 6 años. Eso incluía la fontanería de emergencia, el nuevo tejado y la sorpresiva factura del impuesto sobre bienes inmuebles en 2020. Cada vez que ayudaba, mi madre lo llamaba un favor familiar. Al parecer, esos favores no venían con un asiento en la mesa. Esa tarde, recibí una llamada de Javier Mendoza, el contador que había contratado personalmente para supervisar las finanzas de la división internacional que yo dirigía. Carmen, hay algo que deberías saber, dijo con voz tensa. Han estado moviendo dinero entre cuentas corporativas sin la aprobación adecuada. Grandes cantidades. ¿Cuánto? Casi 2 millones de euros en los últimos 3 meses. Y hay más. Están preparando una reestructuración que eliminaría tu posición por completo. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. ¿Tienes pruebas? Documentos, transferencias, todo. He estado haciendo copias. No es legal lo que están haciendo, Carmen. Gracias, Javier. Ven a mi apartamento esta noche. Trae todo lo que tengas. Después de colgar, saqué el medallón de su escondite y lo sostuve bajo la luz. El águila del escudo familiar parecía mirarme fijamente, desafiante. Mi abuelo siempre decía que los Vázquez no retrocedían ante los desafíos, los enfrentaban con inteligencia y determinación. Era hora de honrar esas palabras. Esa noche, Javier extendió docenas de documentos sobre mi mesa de comedor. Transferencias bancarias, actas de reuniones a las que nunca fui convocada, proyectos de reestructuración que eliminaban mi división. Mira esto, dijo, señalando una firma en un documento de transferencia de activos. Supuestamente es tuya, pero... Yo nunca firmé esto, dije, estudiando la falsificación. Era buena, pero no perfecta. Los trazos finales eran demasiado pronunciados, un error que yo nunca cometería.
Han estado usando tu firma digital también, continuó Javier. Accedieron a tu correo corporativo y extrajeron tus credenciales. Mientras procesaba esta información, mi teléfono sonó. Era mi tía Dolores, la única hermana de mi padre y la persona más honesta que conocía. Carmen, cariño, ¿podemos vernos mañana? Hay cosas que debes saber. Al día siguiente, me encontré con mi tía en su pequeño piso en el barrio de Salamanca. A sus 68 años, Dolores mantenía la elegancia y la franqueza que siempre la habían caracterizado. Me abrazó fuertemente en la puerta. He estado preocupada por ti, dijo, conduciéndome a su salón. Las cosas no están bien en la familia. Lo sé, tía. Acabo de descubrir que te están excluyendo, terminó por mí. Lo sé. Tu padre no es el mismo desde su infarto. Lucía y ese marido suyo lo han convencido de que planeas vender la empresa a extranjeros. ¿Qué? Eso es absurdo. He dedicado mi vida a expandir el negocio, no a venderlo. Dolores asintió tristemente. Lo sé, querida. Pero Ricardo tiene problemas. Grandes deudas de juego y algunas inversiones desastrosas. Necesitan el control total de la empresa. Se levantó lentamente y caminó hacia un antiguo secreter de caoba. De un compartimento oculto, extrajo una carpeta. Tu abuelo me dio esto antes de morir. Dijo que lo guardara para ti, por si algún día la ambición nublaba el juicio de la familia. Dentro encontré el testamento original de mi abuelo, nombrándome específicamente como heredera principal del holding empresarial Vázquez, con una cláusula especial que requería mi aprobación para cualquier cambio estructural significativo. Él siempre confió en ti, Carmen. Decía que eras la única que entendía que Transportes Vázquez no era solo un negocio, sino un legado. Mis ojos se llenaron de lágrimas mientras sostenía el documento. ¿Por qué no me lo diste antes? Porque esperaba que no fuera necesario. Que tu padre recuperaría la sensatez. Suspiró. Pero ahora veo que fue ingenuo por mi parte. Esa tarde, llamé a Mercedes Salgado, mi compañera de la universidad que ahora era una respetada abogada mercantil. Después de explicarle la situación, acordamos reunirnos en su despacho al día siguiente. También contacté con Elena Montero, una investigadora privada que había ayudado a la empresa en un caso de fraude de proveedores años atrás. Necesito información sobre Ricardo Mendoza, le dije. Todo lo que puedas encontrar. Especialmente sus finanzas personales. ¿Sospechas algo específico?, preguntó Elena. Sospecho de todo en este momento. Durante la semana siguiente, me moví como una sombra, recopilando información, construyendo mi caso. Elena descubrió que Ricardo tenía deudas por más de 3 millones de euros con prestamistas de dudosa reputación. Mercedes confirmó que el testamento de mi abuelo seguía siendo legalmente vinculante y que las transferencias recientes podrían impugnarse por fraude. Javier continuó proporcionándome información interna, incluyendo un plan para vender la división internacional que yo había construido desde cero. También visité discretamente a antiguos empleados y socios comerciales, asegurándome de que supieran que seguía siendo parte integral de la empresa. Don Felipe Alarcón, antiguo socio de mi abuelo y figura respetada en el sector logístico español, se mostró particularmente indignado por lo que estaba sucediendo. Tu abuelo estaría furioso, dijo, golpeando su bastón contra el suelo de su despacho. Construyó esa empresa con integridad, no con engaños. Necesito su ayuda, don Felipe, le dije. Su voz todavía tiene peso en el Consejo Administrativo. Cuenta conmigo, pequeña. Los Vázquez y los Alarcón han sido aliados durante 3 generaciones. No dejaré que unos advenedizos destruyan eso. El viernes por la noche, recibí un mensaje de texto de Lucía, cena familiar mañana en el Paraguas. 21. Mamá insiste en que vengas. El Paraguas era uno de los restaurantes más exclusivos de Madrid, con estrellas Michelin y precios estratosféricos. No era una invitación casual. Respondí simplemente, allí estaré. Esa noche, preparé cuidadosamente mi estrategia. No iba a enfrentarme a ellos directamente, no todavía. Primero necesitaba entender hasta dónde estaban dispuestos a llegar. El sábado me vestí con precisión calculada, un traje negro sobrio pero elegante, el medallón familiar visible sobre mi blusa de seda, y un maletín discreto que contenía documentos clave. Quería que me vieran como la ejecutiva competente que era,
no como la niña que podían manipular. El paraguas brillaba con su iluminación tenue y elegante cuando llegué. Mi familia ya estaba sentada en una mesa privada, mis padres, Lucía y Ricardo. Mi madre se levantó para besarme en ambas mejillas, un gesto que parecía más protocolo que afecto. Carmen, qué sorpresa que hayas podido venir, dijo Lucía con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Pensábamos que estarías demasiado ocupada con tus proyectos. Nunca estoy demasiado ocupada para la familia, respondí, tomando asiento junto a mi padre. La cena transcurrió entre conversaciones superficiales sobre el clima, la política y los últimos chismes de sociedad. Nadie mencionó la empresa ni las recientes transferencias de propiedad. Era como si estuviéramos representando una obra de teatro donde todos conocíamos el guión excepto yo. Cuando llegó el postre, Ricardo finalmente abordó un tema de negocios. Carmen, he oído que tienes contactos en el sector aeronáutico. ¿Es cierto? Tomé un sorbo de mi vino antes de responder. Tengo algunos. ¿Por qué lo preguntas? Estamos considerando expandirnos hacia el transporte aéreo de mercancías. Un contacto mencionó que conoces a alguien con una flota privada disponible. Asentí lentamente. Conozco a varios operadores. Incluido uno que acaba de adquirir 3 jets Gulfstream G650 para transporte ejecutivo y de carga de alto valor. Los ojos de Ricardo brillaron con codicia apenas disimulada. ¿Podrías presentarnos? Tenemos un cliente que necesita ese tipo de servicio urgentemente. Podría, dije casualmente. Aunque no sé si podrían permitírselo. Los precios son prohibitivos. Lucía soltó una risita condescendiente. No te preocupes por eso, hermanita. La empresa está en una posición financiera excelente ahora que Ricardo ha reorganizado las inversiones. Lo siento, continuó con una sonrisa maliciosa, este restaurante debe ser demasiado caro para ti ahora que solo tienes tu salario base. Quizás la próxima vez podamos reunirnos en algún lugar más, acorde a tu presupuesto. Sentí que la sangre me hervía, pero mantuve mi expresión serena. No te preocupes por mí, Lucía. Siempre he sabido administrar bien mis recursos. Mi padre, que había permanecido mayormente silencioso, me miró con algo parecido a la culpa en sus ojos. Mi madre simplemente estudió su copa de vino como si contuviera respuestas a preguntas que no se atrevía a formular. Al final de la cena, intercambié tarjetas con Ricardo, prometiéndole organizar una reunión con mi contacto aeronáutico la semana siguiente. Lo que él no sabía era que yo misma había adquirido esa flota de jets a través de una subsidiaria internacional que había mantenido fuera del radar familiar. El lunes por la mañana, me reuní con Mercedes y Elena en el despacho de la abogada. Sobre la mesa desplegamos toda la evidencia recopilada, documentos falsificados, transferencias bancarias sospechosas, correos electrónicos interceptados y el informe completo sobre las deudas de Ricardo. Tenemos suficiente para presentar una demanda por fraude, dijo Mercedes. Pero una batalla legal podría durar años y dañar irreparablemente la reputación de la empresa. Sin mencionar las relaciones familiares, añadió Elena. Asentí. No quiero destruir la empresa ni a mi familia. Solo quiero recuperar lo que es mío por derecho y proteger el legado de mi abuelo. Entonces necesitamos una estrategia más sutil, sugirió Mercedes. Algo que les dé una salida digna pero firme. Ya tengo algo en mente, respondí, explicándoles mi plan. El miércoles, Ricardo llegó puntual a mi oficina privada en el centro de Madrid. Había alquilado este espacio específicamente para esta reunión, decorándolo con fotos estratégicamente colocadas de mí con importantes figuras del sector aeronáutico y logístico internacional. Impresionante oficina, comentó, mirando alrededor con evidente envidia. Gracias. Por favor, toma asiento. Café. Mientras servía las bebidas, activé discretamente el sistema de grabación legal que había instalado con todos los permisos correspondientes. Entonces, ¿cuándo conoceré a tu contacto de los jets?, preguntó Ricardo, yendo directamente al grano. Pronto, respondí. Pero primero, cuéntame exactamente para qué necesitas esas aeronaves. Los propietarios son muy selectivos con sus clientes. Ricardo se inclinó hacia adelante, bajando la voz como si compartiera un secreto valioso. Tenemos un cliente colombiano que necesita transportar mercancía de alto valor entre Madrid y Bogotá. Pagará una prima sustancial por discreción y velocidad.
Suena interesante. ¿Y qué hay de la reestructuración de la empresa? He oído rumores. Ricardo sonrió con suficiencia. Ah, eso. Ya está prácticamente hecho. Tus padres firmaron todo la semana pasada. Lucía y yo tenemos control total ahora. Incluso sobre la división internacional. Especialmente sobre esa. Es la joya de la corona, aunque tus padres nunca lo entendieron realmente. Tú construiste algo valioso allí, Carmen. Es una lástima que no sepas proteger lo que es tuyo. Mantuve mi expresión neutral mientras Ricardo continuaba revelando detalles del plan, como habían manipulado a mis padres, falsificado documentos y desviado fondos a cuentas en Panamá. ¿Y mis padres están completamente de acuerdo con esto?, pregunté inocentemente. Ricardo se rió. Tu padre apenas entiende lo que firma desde su infarto. Y tu madre, bueno, siempre ha preferido a Lucía. Fue sorprendentemente fácil convencerlos de que planeabas vender la empresa a extranjeros. Ya veo. Entonces, ¿cuándo puedo conocer a tu contacto de los Heads? Sonreí lentamente. Lo estás conociendo ahora mismo. Su expresión se transformó en confusión. ¿Qué quieres decir? Yo soy la propietaria de esa flota, Ricardo. A través de Vázquez International Holdings, una subsidiaria que establecí hace 5 años y que, curiosamente, nunca fue incluida en los documentos de transferencia que tan cuidadosamente preparaste. El color abandonó su rostro. Estás mintiendo. Deslicé hacia él una carpeta con los documentos de propiedad. No miento. Y ahora tengo grabada toda nuestra conversación, incluyendo tus admisiones sobre falsificación de documentos y desvío de fondos. Ricardo se levantó bruscamente. No puedes usar eso. Es ilegal. De hecho, puedo. Este es un espacio comercial registrado con avisos de grabación claramente visibles en la entrada. Firmaste un formulario de consentimiento cuando llegaste, ¿recuerdas? Ese, formulario de visitante, estándar. Se dejó caer nuevamente en la silla, derrotado. ¿Qué quieres? Una reunión. Mañana. Toda la familia en casa de mi tía Dolores. Sin abogados, sin trucos. Solo la verdad. El jueves por la tarde, la tensión en el salón de mi tía Dolores era tan densa que casi podía cortarse. Mis padres estaban sentados juntos en el sofá, mi madre con expresión preocupada y mi padre inusualmente pálido. Lucía ocupaba un sillón individual, su postura rígida traicionando su nerviosismo. Ricardo se mantenía de pie junto a la ventana, evitando mirarme directamente. Mi tía Dolores y don Felipe Alarcón completaban el grupo, sentados a ambos lados de la mesa central como testigos silenciosos de lo que estaba por venir. Gracias a todos por venir, comencé, mi voz firme y clara. Los he reunido porque es hora de que hablemos con honestidad sobre lo que ha estado sucediendo en nuestra familia y en nuestra empresa. Abrí mi maletín y extraje una carpeta. Tengo aquí documentos que demuestran un patrón sistemático de engaño, manipulación y fraude que ha estado ocurriendo durante los últimos 14 meses. Carmen, por favor, interrumpió mi madre. No hay necesidad de usar palabras tan duras. Solo hemos estado reorganizando las cosas para el beneficio de todos. Para el beneficio de todos, repetí, manteniendo mi tono controlado. ¿Cómo beneficia a alguien falsificar firmas, desviar fondos corporativos o mentir sobre las intenciones de un miembro de la familia? Coloqué sobre la mesa los documentos falsificados, uno por uno. Esta es la firma de papá en la transferencia de la propiedad de Marbella. Fue firmada supuestamente el 15 de marzo, cuando él estaba en el hospital recuperándose de su infarto. Mi padre frunció el ceño, tomando el documento con manos temblorosas. Yo no firmé esto, murmuró, mirando a Lucía con confusión. Y aquí, continué, tenemos transferencias por valor de 1.8 millones de euros a cuentas en Panamá vinculadas a Ricardo. Dinero de la empresa que nunca fue aprobado por el Consejo. Ricardo se movió incómodamente pero permaneció en silencio. Pero lo que más me duele, dije, sacando la última carpeta, es esto. Correos electrónicos entre Lucía y Ricardo discutiendo cómo convencerlos a ustedes de que yo planeaba vender la empresa a competidores extranjeros. Mi madre jadeó, llevándose una mano al pecho. ¿Qué? Nunca tuve tal intención. He dedicado mi vida a expandir y fortalecer Transportes Vázquez.
creé la división internacional desde cero, aseguré contratos con multinacionales que triplicaron nuestros ingresos, y todo mientras seguía ayudándolos con sus finanzas personales. Mi padre me miró, sus ojos llenos de una mezcla de vergüenza y realización. Carmen, nosotros no sabíamos. ¿No sabían o no querían saber?, pregunté suavemente. Lucía se puso de pie abruptamente. Esto es ridículo. Estás tergiversando todo porque siempre has estado celosa de mi relación con papá y mamá. ¿Celosa?, repetí con incredulidad. Lucía, nunca he competido contigo. Siempre he querido que ambas tuviéramos éxito, que honráramos juntas el legado familiar. Mentira, que exclamó. Siempre has querido ser la favorita, la heredera perfecta. El abuelo te dio ese estúpido medallón a ti, no a mí. Siempre fuiste tú. El abuelo me dio el medallón porque vio mi compromiso con la empresa, no porque me quisiera más, respondí calmadamente. Y si realmente te importara el legado familiar, no estarías intentando destruirlo con fraudes y mentiras. Ricardo, viendo que todo se desmoronaba, decidió cambiar de estrategia. Fue idea de Lucía, dijo repentinamente. Yo solo seguí sus instrucciones. Ella falsificó las firmas, ella convenció a sus padres de que Carmen era una amenaza. Lucía lo miró con horror. Cállate, imbécil. Tú fuiste quien necesitaba el dinero para pagar tus deudas de juego. Mientras discutían, reproduje la grabación de mi reunión con Ricardo. La sala quedó en silencio mientras sus propias palabras lo incriminaban irrefutablemente. Cuando terminó la grabación, mi madre estaba llorando silenciosamente. Mi padre parecía haber envejecido 10 años en una hora. ¿Qué vas a hacer?, preguntó finalmente. ¿Nos denunciarás a la policía? No quiero destruir a nuestra familia ni a la empresa, respondí. Lo que quiero es restaurar la verdad y proteger lo que el abuelo construyó. En ese momento, la puerta se abrió y entró un hombre joven, de unos 30 años, con un sorprendente parecido a mi abuelo. Disculpen la interrupción, dijo con acento colombiano. Soy Alejandro Vázquez, hijo de Rafael Vázquez. Mi padre se puso pálido. ¿Rafael? ¿Mi hermano que murió en Colombia? El joven asintió. Sí, mi padre falleció hace 3 meses. Pero antes de morir me entregó documentos que prueban que soy hijo legítimo de Rafael Vázquez y, por tanto, tengo derecho a una parte de la empresa familiar. Mostró papeles que parecían auténticos, certificados de nacimiento, cartas, incluso fotos con mi tío Rafael, quien había desaparecido en Colombia décadas atrás y había sido declarado muerto. Don Felipe se acercó a examinar los documentos con ojo crítico. Interesante timín, murmuró. Miré a Ricardo, cuya expresión de sorpresa no parecía del todo genuina. ¿Conocías a Alejandro antes de hoy?, pregunté directamente. ¿Yo? No, nunca lo había visto, respondió demasiado rápido. Elena, que había permanecido discreta en un rincón, se acercó entonces. Qué curioso, dijo, mostrando su teléfono. Porque aquí tengo fotos de ustedes dos reuniéndose en un café de Bogotá hace exactamente 1 mes. La sala quedó en silencio absoluto. Ricardo palideció visiblemente mientras Alejandro retrocedía hacia la puerta. Plan de contingencia, murmuré, entendiendo todo. Sabías que podría descubrir tus manipulaciones, así que preparaste un supuesto heredero para diluir mi reclamo legal. Puedo explicarlo, comenzó Ricardo, pero don Felipe lo interrumpió. No hay nada que explicar. Conozco bien la historia de Rafael. Estuve con tu padre cuando recibimos la confirmación de su muerte, y no tuvo hijos. Este joven es un impostor contratado. Alejandro, viendo su farsa descubierta, abandonó rápidamente la casa sin decir palabra. Mi padre se hundió en el sofá, abrumado. ¿Hasta dónde habéis llegado?, preguntó mirando a Lucía y Ricardo. Es suficiente, dije firmemente. Ahora todos sabemos la verdad. Es momento de decidir cómo avanzar. Saqué el último documento de mi maletín, el testamento original de mi abuelo. Según la voluntad de nuestro abuelo, la empresa debe permanecer unida bajo un liderazgo que respete sus valores fundamentales. Me nombró específicamente como guardiana principal de ese legado, pero nunca quiso excluir a nadie de la familia. Miré directamente a mis padres. No quiero quitarles nada. Solo quiero restaurar el orden y la integridad en la empresa que todos amamos. Mi madre,
secándose las lágrimas, finalmente habló con sinceridad. Carmen, te debo una disculpa. Lucía nos convenció de que planeabas vender todo a extranjeros. Dijo que tenía pruebas, correos electrónicos. Falsificados, intervino Elena. Todos falsificados, como pueden comprobar en mi informe. Mi padre se levantó lentamente, apoyándose en su bastón. He sido un tonto orgulloso. Permití que me manipularan porque era más fácil que admitir que ya no podía dirigir la empresa como antes. Se acercó a mí y, para mi sorpresa, me abrazó con fuerza. Perdóname, hija. Tu abuelo siempre tuvo razón sobre ti. Una semana después, convoqué una junta extraordinaria del Consejo Administrativo de Transportes Vázquez. La sala de conferencias de nuestra sede central estaba llena, consejeros, accionistas minoritarios y ejecutivos clave. Don Felipe ocupaba un lugar de honor como representante de la vieja guardia. Después de presentar todas las pruebas de las irregularidades y explicar cómo se habían manipulado documentos y decisiones, propuse una reestructuración completa pero justa. Como heredera principal según el testamento de mi abuelo y en virtud de los poderes que me otorga, propongo lo siguiente. Primero, la revocación inmediata de todas las transferencias fraudulentas de propiedad realizadas en los últimos 14 meses. Hubo murmullos de aprobación. Segundo, el nombramiento de un nuevo consejo administrativo que incluya representantes de todas las generaciones de la familia, con la excepción de aquellos directamente implicados en el fraude. Miré brevemente hacia Ricardo, quien había decidido no asistir. Tercero, la creación de un fideicomiso familiar transparente que proteja los intereses de todos los miembros legítimos de la familia Vázquez, incluyendo a mis padres, cuyo bienestar siempre será una prioridad. Mi padre, sentado en primera fila, asintió con lágrimas en los ojos. Y finalmente, propongo mi nombramiento como presidenta ejecutiva de Transportes Vázquez, con el compromiso de mantener los valores fundamentales que mi abuelo estableció hace 50 años, integridad, excelencia y lealtad a nuestra gente. La votación fue casi unánime. Solo 2 consejeros leales a Ricardo se abstuvieron. Cuando la reunión terminó, don Felipe se acercó apoyado en su bastón. Tu abuelo estaría orgulloso, dijo con una sonrisa. Siempre supo que serías tú quien preservaría su legado. ¿Cómo podía estar tan seguro?, pregunté. Porque te observaba cuando nadie más lo hacía. Veía cómo trabajabas sin buscar reconocimiento, cómo ponías a la empresa y la familia por encima de tu propio ego. Hizo una pausa. No todos los herederos entienden que un legado no se trata de poseer, sino de proteger. Esa noche, visité la antigua casa de mi abuelo en las afueras de Madrid, ahora nuevamente bajo mi custodia. Mientras recorría las habitaciones silenciosas, recordé los veranos pasados allí, aprendiendo sobre el negocio en su despacho mientras otros niños jugaban en la piscina. En ese despacho, ahora cubierto de polvo, encontré una sorpresa. Un diario de cuero gastado en el cajón superior de su escritorio. Al abrirlo, una nota cayó al suelo. Para Carmen, cuando sea el momento. Siempre supe que serías tú quien entendería que nuestra empresa no es solo un negocio, sino el corazón de nuestra familia. Protégela con sabiduría y compasión. Con amor, tu abuelo. Las páginas del diario contenían sus pensamientos más íntimos sobre la empresa, la familia y su visión para el futuro. En la última entrada, escrita poco antes de su muerte, había un mensaje que me hizo llorar. He visto cómo miras el horizonte, Carmen. No con codicia por lo que puedes tomar, sino con determinación por lo que puedes construir. Ese es el espíritu que construyó Transportes Vázquez, y es el espíritu que lo mantendrá vivo cuando yo ya no esté. El medallón que te di no es solo un símbolo de autoridad, sino un recordatorio de responsabilidad. Llévalo con honor. Un año después, Transportes Vázquez había recuperado su estabilidad y crecía más fuerte que nunca. La división internacional que había construido se expandió a 2 nuevos continentes. La casa familiar volvía a estar llena de vida, con reuniones regulares donde todos tenían voz. Mis padres, ahora conscientes de la manipulación que habían sufrido, trabajaban en reconstruir nuestra relación. Mi padre ocupaba una posición honorífica en la empresa, asesorando en áreas donde su experiencia era valiosa. Mi madre había redescubierto su pasión por la fundación benéfica de la familia, dirigiéndola con renovado entusiasmo. Lucía, tras divorciarse de Ricardo, había aceptado mi oferta de dirigir nuestra nueva oficina en Milán, lejos de los recuerdos dolorosos pero con la oportunidad de demostrar su valía por méritos propios.
nuestras conversaciones seguían siendo tensas, pero estábamos avanzando lentamente hacia la reconciliación. Ricardo enfrentaba cargos por fraude financiero, aunque la familia había decidido no presentar cargos adicionales para evitar más escándalos públicos. En cuanto a mí, había aprendido que la verdadera fortaleza no está en luchar sola, sino en saber cuándo confiar en los demás. Elena se había convertido en nuestra jefa de seguridad corporativa. Javier dirigía ahora todo el departamento financiero. Mercedes seguía siendo nuestra asesora legal de confianza. Una tarde, mientras revisaba contratos en mi despacho, el mismo que una vez perteneció a mi abuelo, recibí una llamada inesperada. «Carmen». «Soy yo, Lucía». Su voz sonaba diferente, más madura, quizás. «El contrato con Moda Milano está listo. Lo hemos conseguido». «Eso es fantástico, Lucía. Sabía que podrías hacerlo». Hubo una pausa. «Gracias por darme esta oportunidad. Sé que no la merecía». «Todos merecemos una segunda oportunidad», respondí. El abuelo siempre decía que los Vázquez caemos, pero siempre nos levantamos más fuertes. Él tenía razón sobre ti, ¿sabes? Siempre fuiste la indicada para liderar. Después de colgar, me quedé mirando el medallón que ahora siempre llevaba conmigo. El águila del escudo familiar parecía observarme con aprobación. En el escritorio frente a mí, una foto enmarcada mostraba a toda la familia reunida en la última Navidad. No era una imagen perfecta, algunas sonrisas parecían forzadas, algunas heridas aún estaban sanando, pero estábamos juntos, intentándolo. Y eso, pensé mientras cerraba mi ordenador para ir a casa, era un legado que valía la pena proteger.